Y Àngels es una persona, además de una excelente profesional y muy experta en lo que son todo aplicaciones, el estudio de enfermedades metabólicas y enfermedades raras. Ella no lo va a decir y se va a enfadar por esto que voy a decir, pero es una eminencia mundial, ¿vale? O sea, ya se ha enfadado. Y tiene muchísima experiencia en investigación clínica y en investigación básica y en investigación en redes. Y nos va a contar un poquito su experiencia. Es muy poco conocida para el gran público por eso, porque son enfermedades raras, pero es una persona de verdad que os va a encantar. Y además, como persona ya veréis. Ale, sálvame la cosa que... Muchas gracias, María José. Yo no sé si estaba preparada para entrar ahora. Yo estaba preparada para entrar dentro de 2 charlas, o sea que, bueno, me disculpáis si no lo hago bien. No, agradecer mucho a María José y a los organizadores bueno, pues por la oportunidad de explicar un poco esto de la investigación en red. Entonces, vamos a ver si empieza la charla. La investigación en red hoy día es una obviedad, es una necesidad y una realidad. Evidentemente, nadie se puede plantear el que los investigadores no investiguen en red y que investiguemos solos, aislados en el laboratorio o en la consulta. Esto sí pasaba en la antigüedad. Imaginaos, esto es un cuadro del siglo XVII que muestra a un investigador con la formación que él tenía. La red de contactos que él tenía pues venía de los libros que tardaban años y años en ser escritos o de las personas que había en su entorno en las universidades que había en aquella época. En el siglo XVII precisamente aparece una forma de comunicación científica nueva, muy interesante, que son las cartas eruditas. Esto sería como pues el email de la época o incluso el WhatsApp de la época. Sería como una comunicación muy rápida de algo que un científico ha encontrado, pero la limitación es que solo llegaba a 2 o 3 científicos más. Y esos científicos a los que llegaba a lo mejor nunca contestaban. No se sabía la razón por la que no contestaban. Tal vez los científicos siempre han sido muy pobres, a lo mejor no tenían dinero ni para los sellos de la carta de vuelta, lo que significaba que no había una buena interacción y que lo que decía un científico en ese momento se quedaba ahí y no era contestado, no era rebatido. En esta época, en el siglo XVII, pertenecen científicos tan eminentes como Isaac Newton, que es considerado por la comunidad científica como el mejor, tal vez, científico de toda la historia, por esta aproximación tan universal, general que hizo pues, en la mecánica clásica, en la gravitación universal, en el funcionamiento en general de las leyes de la naturaleza. Pues antes de comunicarse con su libro grande, su libro gordo de los principios de matemáticas, Newton también utilizó esta carta erudita, pero llegaba a muy pocas personas. Es interesante pensar también cómo hubiera cambiado la vida de científicos quizá más conocidos del siglo pasado, genios inminentes que han cambiado absolutamente los paradigmas del conocimiento, si hubieran tenido WhatsApp, cómo hubieran interaccionado entre ellos, qué se hubieran contado, hubieran realmente sido mucho más geniales, probablemente sí. Ellos no tuvieron esta oportunidad que tenemos nosotros ahora. Yendo ya a la realidad, dejamos el pasado, estamos ahora en pleno siglo XXI y tenemos unas herramientas para investigar en red que son muy, muy, muy espectaculares. Esto es un ejemplo que es tangible de aquí, en España, como iniciativa del Instituto de Salud Carlos III. Desde el 2006 existe una red de excelencia en investigación que cuenta con más de 6.000 investigadores, 400 grupos de investigación, que incluye 100 instituciones que se comunican entre sí telemáticamente y que incluyen muchas áreas del conocimiento. Hay cibers de enfermedades raras, que es al que yo pertenezco, pero también de enfermedades mentales o de enfermedades respiratorias o de bioingeniería. Y son redes dentro de redes. Cada red trabaja con diferentes instituciones interconectadas y luego existen proyectos, incluso becas, a las que se puede acceder para trabajar en conexión con cibers que no pertenecen a tu grupo. Por ejemplo, el ciber de enfermedades raras, pues podemos trabajar con el de salud mental o con el de biotecnología. Y esto realmente ha sido una experiencia muy positiva que en todo este tiempo, desde que se fundó, ha producido una investigación científica de gran calidad aquí en España. Si esto lo aplicamos a las enfermedades neurológicas, yo soy neuropediatra y me apasiona el cerebro, como a mi compañera María José Mas, y el cerebro es
una cosa extraordinaria que necesitamos entender. La investigación en red probablemente nos va a ayudar muchísimo a comprender mucho más cómo funciona el cerebro, tanto en la normalidad como en las enfermedades. Si no unimos fuerzas, va a ser absolutamente casi imposible llegar a ese conocimiento. Y en realidad, probablemente nosotros hacemos las cosas en red, investigamos en red, trabajamos en red, porque nuestro cerebro está en red. Nosotros somos redes de comunicación en el interior de nuestro cerebro. Y es muy posible que nosotros actuemos tal y como está estructurado y está hecho nuestro cerebro. A modo y semejanza de nuestro cerebro, así es como nosotros hacemos. Por eso es una obviedad, una necesidad el tener que trabajar en red. ¿Qué redes europeas hay para el estudio de cerebro? Hay muchísimas. Hay incluso redes que se ocupan de trabajar en red a sí mismo, de potenciar nuevos investigadores. Pero en pediatría no es tan abundante. La investigación en pediatría siempre ha sido como la niña pobre, siempre ha ido detrás de la investigación en los adultos. Y en realidad, si vamos a la red de escuelas europeas de neurociencia, que empieza esta red en el 2003 y que ha conseguido reunir 200 escuelas y programas en 30 países europeos, no encontramos ningún programa formativo solamente en enfermedades neurológicas del niño. Esto es curioso. Sí que existen programas que abarcan patologías que tiene el niño o que abarcan biología del desarrollo, cosas así, pero no que integren de manera global las necesidades de la neurociencia del niño. Y eso es importante y es algo que nos falta. Si vamos a las enfermedades raras que afectan el cerebro, que es más la experiencia que personalmente os puedo aportar, este es un ejemplo de cómo creamos una red de investigación en un grupo de enfermedades raras, que son defectos de los neurotransmisores. Los pacientes que tienen estos problemas no utilizan bien moléculas como la dopamina, la serotonina, el GABA, y tienen un conjunto de sintomatología muy diversa. Pueden tener síntomas de Parkinson cuando son muy pequeños, pueden tener epilepsias muy graves, discapacidades intelectuales muy graves. Entonces, el motivo de crear esto, pues nos juntamos 3 investigadores, Thomas Opladen de Heidelberg, Manju Kurian de Londres y yo misma, porque nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, de los cursos, de las reuniones, y dijimos, hay una necesidad de crear esta red de trabajo. Entonces, pues tiramos adelante, buscamos fondos de financiación, se creó un registro, se ha creado desde el 2015 un registro que incluye casi 20 países en la actualidad y hemos logrado introducir ya en este registro de pacientes alrededor de 200 casos. Eso es muchísimo para estas enfermedades que son rarísimas y que cada profesional individualmente puede tener una experiencia muy limitada. Y aquí hago un inciso. Hay personas que dicen que son expertos en enfermedades raras. Esto para mí es casi incompatible, experto y enfermedad rara, porque uno puede tener individualmente una experiencia muy limitada. Lo que necesitamos son estas redes, estas colaboraciones, como un supercerebro que nos permita conocer bien estas enfermedades. Entonces, ha sido muy productivo porque fijaros que hace poco tiempo que comenzamos y ya tenemos toda esta experiencia. Lo que sí que no hacemos bien es comunicar esto en las redes sociales. Hay una página de Facebook de esta red, pero tampoco es súper activa, no tenemos Twitter, no tenemos otras cosas. La verdad es que los investigadores nos preocupamos poco de las redes sociales y de la comunicación, tal vez porque no tenemos tiempo y necesitaríamos a alguien que nos ayudara a hacer eso. Como ejemplo de resultado de esta red, normalmente siempre se había considerado clásicamente en los libros, como los libros del siglo XVII y todo esto, donde se va repitiendo la información, que en estas enfermedades no había alteraciones de la neuroimagen, sobre todo las enfermedades de la dopamina y de la serotonina, que eran enfermedades que producían un problema funcional, pero que la estructura del cerebro se mantenía totalmente íntegra. Y cuando hemos juntado tantos casos, hemos visto que no es así. Lo que sucede en estos pacientes, en muchos de ellos, y nos ha sorprendido enormemente, es que el cuerpo calloso, que es esta banda que veis roja, que conecta los dos hemisferios cerebrales, es muy pequeña en la inmensa mayoría de ellos. Y esto probablemente tiene que ver con gran parte de su sintomatología. Esto es algo que hemos de explorar más. Si no hubiéramos creado esta red, si no hubiéramos unido todos estos casos, probablemente no lo hubiéramos llegado a descubrir ahora o hubiera pasado muchísimo tiempo más. Esto
es algo interesante. Y como esto, pues muchas otras cosas que pueden ayudar. Os voy a dar ahora un ejemplo de lo que es nuestro grupo de trabajo en el laboratorio en Sant Joan de Déu, donde estudiamos estas enfermedades que tienen que ver con los neurotransmisores y con mecanismos de comunicación neuronal en enfermedades raras que afectan el cerebro de los niños. Nosotros empezamos este grupo pequeño en el laboratorio en el 2009 y en el 2009 tan solo teníamos, bueno, ya teníamos mucho, teníamos muestras de líquido cefalorraquídeo de muchos pacientes con estas enfermedades o sospecha de estas enfermedades que se habían ido acumulando a lo largo de los años. Y con eso mirábamos los neurotransmisores, veíamos qué cantidad de neurotransmisores estaba alta o baja y cómo eso se relacionaba con la sintomatología, pero fuimos avanzando. Del 2011 al 2014 no solamente mirábamos neurotransmisores, porque los neurotransmisores son esas pequeñas moléculas que están aquí en rojo que hace que las neuronas se comuniquen entre sí, pero no es solamente eso lo que facilita la comunicación. También hay receptores en las neuronas, hay transportadores, hay diferentes estructuras. Y entonces empezamos a mirar eso, desarrollamos técnicas para mirar también esos marcadores en líquido, lo cual ha sido muy útil. Por ejemplo, en enfermedades como el síndrome de Rett nos ha dado pistas de su fisiopatología. Y a partir del 2014, fijaos, creamos modelos celulares, diferenciamos neuronas a partir de células de la piel de los pacientes, estamos diseñando y colaborando para estudiar la conectividad cerebral, para hacer mapas cerebrales de las enfermedades, y todo eso ya nos está dando pie a el diseño de nuevos fármacos. ¿Qué ha pasado aquí? Hemos sido las mismas personas en el laboratorio desde el 2009, solamente 2 investigadores en el laboratorio, solamente 2. ¿Cuál ha sido el cambio? El cambio ha sido la colaboración. Hemos colaborado con todos estos grupos que podéis ver en la parte superior de la diapositiva y todavía más que no están aquí. Esto ha favorecido toda esta interacción, la gran producción, digamos, que se ha multiplicado exponencialmente. Esto ahora es una directiva europea. Las European Reference Networks son redes de trabajo en enfermedades raras que ha sacado la Comunidad Europea para trabajar no solamente en investigación, sino también en clínica. Y esa es la red a la que pertenezco y coordino en concreto la parte de los déficits de neurotransmisores, en las que hay 69 centros diferentes de 18 países. Es curioso, cuando tuvimos la primera reunión inaugurativa de esta red en Frankfurt, ahora en abril, y hay un Work Package, un paquete de trabajo que es la divulgación de todo esto que estamos haciendo. Y entonces preguntaron en la sala había cientos de personas, y preguntaron, ¿quién tiene Twitter? Y solamente yo levanté la mano, yo que soy la menos, digamos, indicada, la menos conocedora de las redes sociales. Y entonces me encontré, digo, Dios mío, soy yo la única aquí, cuando yo realmente me considero muy, muy nula en todo esto de las redes sociales. Pero es que los compañeros de toda Europa todavía son peores. Entonces es para daros la idea de lo mal que hacemos esto de la comunicación. Y ya simplemente para acabar, mis mensajes son pues esto, que la investigación en red produce un crecimiento exponencial del conocimiento, porque nosotros es más que yo, colaborar desde luego es evolucionar. Tecnológicamente es posible la colaboración y la tecnología nos ofrece unas oportunidades espectaculares, pero humanamente es donde nos encontramos todas las dificultades. También en este caso en la protección de datos, por ejemplo, de los pacientes, hay una limitación, que es que nosotros funcionamos por proyectos financiados. Cuando se acaba la financiación del proyecto, a veces se caen los proyectos. Eso es una lástima, no podemos continuar. Es decir, hay factores humanos que limitan mucho toda esta interconexión en la investigación, cuando tecnológicamente ahora somos bastante ricos, ¿no?, para poder llevar a cabo toda esta red. Y simplemente también, bueno, pues agradecer a los compañeros del hospital y el laboratorio que hacen posible todo esto en nuestro pequeño equipo y grupo que, bueno, intentamos contribuir un poco en toda esta red de trabajo. Muchas gracias.